Los pisos de mármol del Manhattan Elite Medical Center brillaban bajo candelabros de cristal de $180,000. El bolso Hermes Birkin de $45,000 de Eleanor Ashford yacía abandonado sobre muebles de cuero italiano mientras ella paseaba por la suite privada de oncología, sus tacones Louboutin de 1,200 haciendo clic con ritmos desesperados contra piedra que costaba $800 por pie cuadrado. Su hija de 8 años, Charlotte, yacía inmóvil en la cama del hospital, piel pálida como la muerte, pecho subiendo y bajando con asistencia mecánica. Moretones oscuros cubrían sus pequeños brazos, no por violencia, sino por un trastorno sanguíneo que la destruía desde dentro. «Señora Ashford», dijo el doctor Harrison Blackwood, ajustando su reloj Patek Philippe de $28,000. «He consultado con especialistas de Johns Hopkins y Mayo Clinic. El diagnóstico es definitivo. Leucemia linfoblástica aguda, etapa 4. Necesitamos comenzar quimioterapia agresiva dentro de 48 horas o...» No terminó. El collar Cartier de $35,000 de Eleanor subía y bajaba con respiración agitada. «¿Está absolutamente seguro?» «He sido oncólogo durante 23 años. Me entrené en la Escuela de Medicina de Harvard. Su hija tiene quizás 6 meses sin tratamiento. Con quimioterapia, tal vez 12 meses, aunque las posibilidades de remisión son menos del 30%. ¿Alguna vez has visto a alguien que amas desvanecerse mientras los doctores hablan en porcentajes? Si crees que la salvación viene de lugares inesperados, presiona ese botón de suscripción, porque lo que sucede a continuación probará que los milagros visten disfraces improbables. «Comience el tratamiento», susurró Eleanor. «Lo que cueste. Tengo 67 millones en fondos accesibles». Lo que Eleanor no sabía era que Charlotte no tenía leucemia en absoluto, y la persona que podría salvar la vida de Charlotte estaba actualmente durmiendo bajo el paso elevado de West Side Highway, acurrucada alrededor de su hermana de 6 años. La conmoción comenzó en el vestíbulo del hospital a las 2:47 p.m. Grace Mitchell empujó las puertas giratorias con la mano de su hermana Lily, apretada fuertemente en la suya. Grace tenía 19 años, pero parecía mayor. Rostro curtido por 2 años durmiendo a la intemperie, cuerpo delgado por comidas saltadas. Llevaba un vestido amarillo descolorido manchado con suciedad y sudor, dobladillo rasgado y colgando suelto. Sus pies estaban descalzos, excepto por chancletas rotas sostenidas con alambre. Cabello recogido en una cola de caballo grasosa y enmarañada. Lily, de 6 años, llevaba un vestido de princesa Disney rosa, 3 tallas demasiado pequeño, su tela gris de mugre. Sus pies estaban completamente descalzos, plantas negras de suciedad de la calle. «Disculpe, señora», dijo Grace a la recepcionista, su voz llevando dicción educada que confundía a la gente. «Necesito hablar con quien esté tratando a Charlotte Ashford en el ala de oncología. Es urgente». La recepcionista Amanda levantó la vista de su MacBook de $2,800. Su nariz se arrugó inmediatamente. El olor golpeó como una ola física. 2 años sin duchas regulares, durmiendo en ropa sin lavar, el hedor particular de la pobreza que permeaba tela y piel y se volvía molecular. Era carne sin lavar, marinándose en sus propios aceites durante semanas, orina rancia empapada en ese vestido, el olor agridulce de dormir en sudor, comer de basureros, menstruar sin productos. Debajo había algo más, niña enferma, porque Lily había estado luchando contra fiebre durante 3 días. «Seguridad», dijo Amanda inmediatamente, alcanzando su teléfono. «No, ¿puedo ayudarla? Solo seguridad». Grace dio un paso más cerca. «Por favor, escuche. Charlotte Ashford no tiene leucemia, tiene HPN, hemoglobinuria paroxística nocturna. Si le dan quimioterapia, podría matarla. Necesitan hacer citometría de flujo y prueba de HAM antes de...» «Señora, aléjese del escritorio», interrumpió Amanda. «Necesita irse inmediatamente».
Lily se apretó más contra la pierna de Grace, temblando. Dos guardias de seguridad se materializaron, oficiales Rodríguez y Thompson, ambos hombres grandes en uniformes impecables de $400. «¿Cuál es el problema?», preguntó Rodríguez, mano ya moviéndose hacia el hombro de Grace. El olor lo golpeó a mitad de paso. Su rostro se contorsionó involuntariamente, nariz arrugándose como si encontrara carne podrida. El hedor era abrumador. Cóctel nauseabundo de carne humana sin lavar, tela empapada en orina, olor particular de la pobreza que venía de dormir en sudor y comer de contenedores de basura. Esta persona está perturbando a los pacientes, dijo Amanda, cubriéndose la nariz, alegando conocimiento médico sobre la hija de la señora Ashford. Thompson realmente dio un paso hacia atrás, jalando un pañuelo sobre su nariz. «Jesucristo, ¿cuándo fue la última vez que viste jabón? ¿Hace 6 meses? Por favor», dijo Grace firmemente. «No estoy loca. Era estudiante de medicina en Columbia antes de que mis padres murieran. Charlotte Ashford tiene síntomas de HPN, no leucemia. Orina oscura, hemólisis, riesgo de trombosis». «Una estudiante de medicina», Amanda se rió cruelmente. «¿Tú? ¿Esperas que creamos que tú fuiste a Columbia?» «Lo hice. Primer año de medicina antes de tener que abandonar cuando...» «Seguro que sí», interrumpió Rodríguez, acercándose a pesar del olor. Su mano se cerró sobre el hombro de Grace, dedos cavando a través de tela delgada. «Y yo soy el presidente. Vamos, vámonos». «No toques a mi hermana», gritó Lily. «Alejen a esta cosa de la niña», dijo Amanda, poniéndose de pie. «No ella, no la mujer». «Cosa». El agarre de Rodríguez se apretó. «Es hora de irse, chica mendiga. No perteneces aquí». Grace intentó retroceder, manteniendo a Lily detrás de ella. Si le dan a esa niña quimioterapia para leucemia que no tiene, podría desencadenar crisis hemolítica. Podría morir del tratamiento mismo. Necesitan hacer suficiente, dijo Thompson, moviéndose al otro lado de Grace. «Vienes con nosotros, ahora». Cuando Grace plantó sus pies, negándose a moverse, la paciencia de Rodríguez se evaporó. En un movimiento brutal, giró a Grace y la estrelló boca abajo contra el escritorio de mármol. El impacto envió estrellas explotando detrás de los ojos de Grace. Su labio se partió contra el borde afilado, sangre goteando inmediatamente por su barbilla sobre la superficie blanca prístina de Amanda. «¡No!», gritó Lily, alcanzando a su hermana. Antes de que Grace pudiera recuperarse, Thompson clavó su rodilla en su columna, forzando todo el aire de sus pulmones en un jadeo doloroso. El cuerpo de Grace se dobló hacia adelante, hombros gritando, mientras ambos guardias retorcían sus brazos detrás de su espalda con brutalidad practicada. Los hombros de Grace se sentían como si estuvieran siendo arrancados de sus cavidades. Tendones estirándose más allá de límites naturales, ligamentos tensándose de maneras que dejarían dolor profundo durante semanas. Sus manguitos rotadores gritaban mientras los guardias forzaban sus brazos hacia arriba en un ángulo que hacía bailar puntos blancos en su visión. Las esposas de metal mordían sus muñecas con presión salvaje, clic ajustadas lo suficientemente fuerte para cortar la circulación, bordes de acero cavando en piel y hueso. Grace podía sentir sus manos comenzando a hormiguear, flujo sanguíneo constreñido, dedos entumeciendo. Su pequeña bolsa de lona cayó al suelo. El contenido se derramó por el mármol pulido, un cepillo de dientes, libro de bolsillo dañado por agua, foto de sus padres, inhalador de asma de Lily, como su vida esparcida a los pies de personas que nunca habían conocido el hambre. Una señora de limpieza apareció con botella de spray, ya moviéndose para limpiar la sangre de Grace del escritorio antes de que pudiera manchar, borrando evidencia de violencia con eficiencia practicada.
Deja de resistirte o te aturdí con el taser, advirtió Rodríguez, mano moviéndose al taser en su cinturón. La amenaza era real. Sus dedos realmente tocaron el arma, desabrochando la funda de seguridad. Thompson sacó spray de pimienta, sosteniéndolo a pulgadas del rostro de Grace. Tú eliges, drogadicta. Sales caminando tranquila o te sacan inconsciente. De cualquier manera, te vas. Y si regresas, haremos que te arresten. Perderás a esa niña. La respiración de Grace venía en jadeos irregulares, rostro presionado contra mármol frío, sangre acumulándose bajo su mejilla. Pero logró hablar, voz ahogada pero clara. La orina de la niña, en las mañanas, es oscura como cola, ¿no es así? Eso es hemoglobinuria. Sus glóbulos rojos se están lisando. Eso no es leucemia. Eso es HPN. Por favor, solo hagan la prueba, antes de que sea demasiado tarde. ¡Cállate!, siseó Rodríguez, retorciendo sus brazos más fuerte. La arrastraron hacia atrás, hacia el elevador, los pies de Grace luchando por encontrar agarre, pero sin encontrar ninguno. Sus chancletas rotas se cayeron completamente, quedaron atrás como basura descartada. Pies descalzos chillaban y se deslizaban contra piedra pulida, dejando manchas de suciedad de calle por mármol que costaba $800 por pie cuadrado. La bolsa de lona se arrastraba detrás, contenido derramándose más, el inhalador de Lily deslizándose por el piso, fotografía deslizándose bajo una maceta. La gente pisaba sobre estos artículos como basura, porque eso es lo que veían. Basura, no una vida, no la hermana de alguien, solo desperdicios siendo removidos. Lily corrió tras ellos. Pies descalzos golpeando mármol, pequeñas manos alcanzando inútilmente. «Grace, Grace, por favor no se la lleven. Alguien agarre a esta niña», llamó Thompson. «CPS necesita tomarla bajo custodia». «¡No!», gritó Grace, encontrando fuerza de algún lugar primario. «¡No toquen a mi hermana!». Rodríguez la estrelló contra la pared junto al elevador, su rostro golpeando mármol decorativo lo suficientemente fuerte para nublar la visión. Su nariz crujió con un sonido húmedo que hizo jadear a los espectadores. Sangre comenzó a fluir libremente de su nariz ahora, agregándose al desastre de frente y labio. «Podemos y lo haremos», dijo Rodríguez en su oído. «Eres inadecuada, sin hogar, probablemente drogada, definitivamente enferma mental. Esa niña merece algo mejor». Para cuando llegaron al elevador, los hombros de Grace pulsaban con dolor profundo, irradiando por sus brazos. Su labio partido continuaba sangrando. Su nariz podría estar rota. Los moretones ya se estaban formando. Marcas oscuras de huellas dactilares en hombros, moretones en muñecas de las esposas, mancha púrpura extendiéndose en columna. Pero peor que el dolor físico era la humillación de ser manejada como un objeto, descartada como basura, brutalizada frente a docenas de personas que no hicieron nada, no dijeron nada, solo miraron y filmaron. Las puertas del elevador se abrieron, la empujaron adentro. Lily intentó seguir, pero una enfermera, Patricia Coleman, agarró a la niña suave pero firmemente. «Déjame ir, Grace, Grace». «Está bien, cariño», dijo la enfermera Coleman amablemente. «Deja que los oficiales manejen esto». Las puertas del elevador se cerraron sobre los gritos de Lily, el rostro manchado de sangre de Grace y dos guardias de seguridad que acababan de hacer su trabajo protegiendo la riqueza de la contaminación de la pobreza. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Grace Mitchell había estado diciendo la verdad absoluta. Y en 36 horas, Charlotte Ashford comenzaría quimioterapia que la mataría. Grace se sentó en la oficina de seguridad, sangre secándose en su rostro, esposas aún mordiendo muñecas, mientras Rodríguez llenaba papeleo. Invasión de propiedad, causar disturbio, agredir a un oficial. «¡No agredí a nadie!», protestó Grace. «Usted estrelló mi rostro contra un escritorio». «Eso no es lo que dice mi reporte», dijo Rodríguez calmadamente.
Dice aquí que te volviste violenta cuando se te pidió irte. Tuve que usar fuerza razonable. La puerta de la oficina de seguridad se abrió de golpe. La doctora Rebecca Foster estaba en la entrada, aún usando bata quirúrgica, tableta en manos, rostro mezclando confusión y preocupación. Era más joven que el doctor. Blackwood, 30 y tantos, con energía ansiosa que no había sido aplastada por la burocracia. ¿Qué demonios está pasando?, exigió la doctora Foster, ojos tomando el rostro cubierto de sangre de Grace, esposas, moretones oscureciéndose en piel visible. Rodríguez, ¿por qué hay una adolescente esposada y sangrando en tu oficina? Chica sin hogar causando disturbio, doctora, dijo Rodríguez suavemente, haciendo afirmaciones locas sobre la hija de la señora Ashford. Los ojos de la doctora Foster se estrecharon. ¿Qué tipo de afirmaciones? Que la niña Ashford no tiene leucemia, resopló Thompson, que tiene alguna enfermedad de la que nadie ha oído. HPN, dijo Grace inmediatamente, mirando directamente a la doctora Foster con esperanza desesperada. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Los síntomas parecen leucemia, pero si miras el patrón, orina oscura en las mañanas, anemia hemolítica a pesar de transfusiones, lengua lisa por deficiencia de hierro, la expresión del adoro. Foster cambió instantáneamente. Entró completamente a la habitación. ¿Cómo sabes sobre la orina oscura? Eso no está en registros públicos. Porque he estado durmiendo bajo el West Side Highway durante 2 años, dijo Grace, palabras cayendo rápido. La niñera de Charlotte Ashford la lleva a Carl Schurz Park cada jueves, cuando su madre tiene reuniones de junta. He observado a esa niña durante meses. He visto a su madre tirar sus pañales en contenedores de basura del parque. Miré porque estaba verificando si el contenedor tenía algo útil, y noté que la orina era marrón oscuro, casi negro. Eso no es normal. Eso es hemoglobinuria de glóbulos rojos lisándose. La habitación quedó absolutamente silenciosa. La doctora Foster miraba a Grace con una expresión cambiando de escepticismo a interés profesional mezclado con horror. ¿Estás diciendo que diagnosticaste HPN examinando pañales en un contenedor de basura? Sé cómo suena, dijo Grace rápidamente, pero no estoy loca. Era premedicina en Columbia, primer año antes de que mis padres murieran. Quería ser hematóloga. Sé cómo se ve la HPN. Si le dan quimioterapia para leucemia que no tiene, podrían matarla. La doctora Foster sacó su teléfono, dedos volando. Rodríguez, quita esas esposas. Ahora. Pero doctora, dije ahora. Rodríguez a regañadientes quitó las esposas a Grace, quien inmediatamente se frotó las muñecas donde el metal había dejado marcas rojas profundas volviéndose púrpura. La doctora Foster navegaba por algo en su teléfono. Los registros médicos de Charlotte. Sus ojos se movían rápidamente, expresión volviéndose más preocupada con cada segundo. La citometría de flujo, murmuró la doctora Foster. Nunca hicimos citometría de flujo. El doctor Blackwood dijo que no era necesario. Levantó la vista bruscamente. ¿Qué pruebas harías para confirmar HPN? Citometría de flujo para verificar deficiencia de CD55 y CD59 en glóbulos rojos, respondió Grace inmediatamente. Prueba de Ham para confirmar lisis mediada por complemento. Verías LDH elevado por destrucción celular, haptoglobina baja. Los dedos de la doctora Foster volaron por su teléfono, escribiendo frenéticamente. Si tienes razón, si Charlotte tiene HPN y le damos tratamiento para leucemia, morirá, terminó Grace en voz baja. La quimioterapia desencadenará hemólisis masiva. Entrará en crisis, insuficiencia renal aguda, trombosis, posiblemente accidente cerebrovascular. Podría no sobrevivir la primera semana. Jesucristo. La doctora Foster miró a Rodríguez y Thompson, rostro duro. Si descubro que ustedes dos impidieron que esta chica entregara información médica que salva vidas,
porque estaban demasiado ocupados agrediéndola, personalmente me aseguraré de que ambos sean despedidos. Salgan. Los guardias se fueron rápidamente. La doctora Foster se volvió hacia Grace, expresión suavizándose. ¿Cuál es tu nombre? Grace Mitchell. Esa es mi hermana Lily. Tiene 6 años. Por favor, no dejen que se la lleven a CPS. Nadie se va a llevar a tu hermana a ningún lado, dijo la doctora Foster firmemente. Grace, necesito que vengas conmigo. La señora Ashford necesita escuchar esto, y necesitamos hacer esas pruebas inmediatamente. Grace se puso de pie con piernas temblorosas, rostro aún cubierto de sangre seca, pies descalzos dejando pequeñas huellas sangrientas. ¿Escucharán o solo verán lo que todos los demás ven? La doctora Foster encontró sus ojos con absoluta seriedad. Soy doctora, Grace. No me importa cómo te ves o dónde duermes. Me importa salvar la vida de mi paciente. Y si tienes razón, si acabas de diagnosticar HPN examinando basura, podrías ser la diagnosticadora más brillante que he conocido. Extendió su mano. Grace la tomó. Juntas caminaron hacia la suite donde Eleanor Ashford estaba a punto de conocer a la chica que salvaría la vida de su hija y destruiría todo lo que pensaba que sabía sobre valor, clase y el precio de la salvación. Eleanor Ashford levantó la vista cuando la doctora Foster entró a la suite 412 y su expresión se transformó de esperanza a horror, a rabia en 3 segundos. ¿Qué está haciendo eso en la habitación de mi hija?, exigió Eleanor, poniéndose de pie tan rápido que su chaqueta Chanel de $8,000 se deslizó de la silla. Señaló a Grace como señalando a una rata. Rebecca, ¿has perdido la cabeza? Esa criatura está sucia, está sangrando, huele como una alcantarilla. Sácala antes de que contamine todo. No ella, no la chica, eso. Deshumanización que convertía a una persona en un objeto, algo menos que humano. El doctor Blackwood, revisando protocolos de tratamiento en su laptop, levantó la vista bruscamente. Su rostro pasó por su propia transformación. Sorpresa, asco, luego desdén profesional frío. Doctora Foster, esto es completamente inapropiado, dijo poniéndose de pie y posicionándose entre Grace y la cama de Charlotte como un guardia protegiendo algo precioso de la contaminación. Su traje de 4.500 crujió. Esta individua no pertenece a un ambiente médico estéril. Es un peligro biológico. Mírela, sangrando claramente indigente, probablemente tiene tuberculosis, hepatitis, Dios sabe qué enfermedades criándose en esa suciedad. Alguien tráigame desinfectante de manos, grado hospitalario. La enfermera Coleman se apresuró a cumplir, exprimiendo desinfectante en las manos extendidas del doctor Blackwood, quien las frotó vigorosamente mientras miraba a Grace con repulsión abierta. Grace estaba en la entrada muy consciente de cómo se veía, descalza, sangre secándose en su rostro en rayas color óxido, vestido amarillo rasgado y sucio, cabello enmarañado, todo su cuerpo irradiando olor de pobreza. Pero la doctora Foster dio un paso adelante, posicionándose junto a Grace en solidaridad. Señora Ashford, doctor Blackwood, esta es Grace Mitchell. Tiene entrenamiento médico de la Universidad de Columbia y ha traído preocupaciones diagnósticas sobre el caso de Charlotte que merecen investigación inmediata. ¿Columbia? La risa de Eleanor fue afilada como vidrio rompiéndose. ¿Ella? Mírala, Rebecca, está sin hogar, probablemente está mentalmente enferma, definitivamente drogada. Mira cómo está temblando. ¿Y esperas que crea que fue a la Universidad de Columbia? Estoy temblando porque sus guardias de seguridad estrellaron mi rostro contra un escritorio y casi rompieron mi nariz, dijo Grace en voz baja, voz firme a pesar de manos temblorosas. No porque esté drogada, nunca he usado drogas, no puedo pagarlas. Señora Ashford, continuó la doctora,
Foster cuidadosamente. Grace ha observado a Charlotte en Carl Schurz Park en múltiples ocasiones y notó síntomas que pueden haber sido pasados por alto. ¿Ha estado observando a mi hija? La voz de Eleanor se elevó a un chillido que hizo que Charlotte se moviera débilmente. ¿Me estás diciendo que esta vagabunda sin hogar ha estado acechando a mi hija y ahora la has traído a la habitación de hospital de mi hija? Rebecca, ¿has perdido completamente tu juicio profesional? El doctor Blackwood se movió hacia la puerta, mano alcanzando su teléfono. Estoy llamando a seguridad para que remuevan a esta persona inmediatamente. Doctora Foster, usted y yo tendremos una conversación muy seria con la administración sobre traer a una individua inestable, posiblemente peligrosa, en contacto con una paciente pediátrica críticamente enferma. Esta es una ofensa que merece despido. Por favor, dijo Grace, voz cortando el caos creciente con claridad desesperada. Por favor, solo escuchen durante 60 segundos. Eso es todo lo que pido. Si lo que digo no tiene sentido, llamen a seguridad, arréstenme, prohíbanme para siempre. Pero por favor, denme un minuto para explicar por qué el plan de tratamiento de su hija podría matarla. Eleanor se congeló, mano a medio camino hacia su teléfono. ¿Qué acabas de decir? Su hija no tiene leucemia, dijo Grace rápidamente, palabras cayendo antes de que pudiera ser silenciada. Tiene HPN, hemoglobinuria paroxística nocturna. Es un trastorno sanguíneo raro causado por mutación adquirida en el gen PIGA, que hace que los glóbulos rojos sean vulnerables a destrucción mediada por complemento. Los síntomas imitan la leucemia, anemia, fatiga, orina oscura de hemoglobina, pero el tratamiento es completamente diferente. Si le dan quimioterapia para leucemia que no tiene, desencadenará hemólisis masiva. Sus células se romperán. Podría entrar en insuficiencia renal aguda, tener un accidente cerebrovascular o morir del tratamiento mismo. La habitación quedó absolutamente silenciosa, excepto por el pitido rítmico de los monitores de Charlotte y el silbido suave de su ventilador. El rostro del doctor Blackwood se volvió un tono interesante de púrpura. Esto es absurdo. He sido oncólogo durante 23 años. He publicado más de 40 artículos en revistas revisadas por pares. He diagnosticado miles de casos de leucemia infantil y espera que reconsidere mi juicio profesional basado en delirios de una chica sin hogar que probablemente escuchó términos médicos mientras mendigaba fuera de hospitales. No estaba mendigando, dijo Grace en voz baja pero firme. Estaba observando a su paciente porque me recordaba a mi hermanita. Misma edad, mismo cabello rubio. Noté que estaba enferma, noté que se ponía más enferma. Noté detalles que sus 40 artículos aparentemente le enseñaron a ignorar. ¿Detalles? La voz del doctor Blackwood goteaba desprecio. ¿Qué detalles podrías tú posiblemente notar que un oncólogo entrenado en Harvard pasaría por alto? Grace tomó aire. Luego comenzó a listar observaciones con precisión de alguien que había pasado 2 años sin nada que hacer excepto observar, notar y recordar. Jueves, 14 de septiembre, 3:47 p.m. Charlotte Ashford vino a Carl Schurz Park con su niñera. Llevaba un vestido azul con flores blancas. Jugó en los columpios durante 6 minutos antes de quejarse de que estaba cansada. Cuando su niñera cambió su pañal antes de irse, vi a través del forro del contenedor de basura del parque que la orina en el pañal era marrón oscuro, casi negro, no amarillo, no pálido, oscuro como cola. El rostro de Eleanor se había puesto pálido. ¿Cómo podrías posiblemente? Jueves, 21 de septiembre, 4:15 p.m., continuó Grace implacablemente. Charlotte vino otra vez. Esta vez duró solo 4 minutos antes de sentarse. Su niñera le dio jugo, pero Charlotte lo vomitó 10 minutos después. El vómito tenía motas negras, emesis en pozos de café
sugiriendo sangrado gastrointestinal por trombosis venosa. Su madre, usted y señora Ashford, la recogió temprano. La escuché diciéndole a la niñera que Charlotte estaba teniendo otro mal día. La mano del doctor Blackwood se había congelado en su teléfono, ya no moviéndose para llamar a seguridad. 5 de octubre, 4:30 p.m. Charlotte no vino al parque, pero la vi a usted, señora Ashford, caminando con su personal de seguridad. Estaba en su teléfono. La escuché decir... La voz de Grace tomó imitación perfecta de los tonos cultivados de Eleanor. La anemia no está respondiendo a suplementos de hierro, Harrison. Estoy preocupada. Está tan cansada todo el tiempo. Tal vez deberíamos hacer más pruebas. ¿Estabas escuchando mis conversaciones privadas? La voz de Eleanor temblaba de rabia o miedo. Estaba durmiendo a 20 pies de distancia en una banca del parque, dijo Grace simplemente. El sonido viaja de noche. Usted caminó justo pasándome. Nunca me vio. Gente como usted nunca ve gente como yo. Somos invisibles, pero yo la vi. Vi a su hija, y vi síntomas que no coinciden con leucemia, pero coinciden perfectamente con HPN. La doctora Foster había estado escribiendo frenéticamente en su tableta durante la recitación de Grace. Ahora levantó la vista, rostro preocupado. Doctor Blackwood, Grace tiene razón sobre la orina oscura. He revisado los registros de Charlotte. La enfermera Coleman documentó orina de color oscuro, causa desconocida en 6 ocasiones separadas. Lo atribuimos a deshidratación o bilirrubina de hemólisis secundaria a leucemia, pero podría ser hemoglobinuria de HPN, terminó Grace. Los glóbulos rojos se están descomponiendo, liberando hemoglobina en la orina. Por eso es oscura, no bilirrubina, que es amarilla, sino hemoglobina, que es rojo-marrón oscuro. Es un síntoma clásico de HPN, que a menudo se pasa por alto porque los médicos asumen que es bilirrubina y no hacen pruebas específicas. El doctor Blackwood bajó su teléfono lentamente, expresión cambiando de desprecio a algo más complicado, orgullo profesional luchando con duda incómoda. Incluso si, y enfatizo SI, hubiera hemoglobinuria presente, eso no significa automáticamente HPN. Hay múltiples causas de hemoglobina en orina. Pero Charlotte no tiene ninguno de esos factores de riesgo, interrumpió Grace, entrenamiento médico afirmándose con confianza creciente. Tiene 8 años sin historial de enfermedad autoinmune, sin válvula cardíaca mecánica, demasiado enferma para ejercicio extremo. La anemia es crónica y progresiva. LDH está elevado. Miró la tableta de la doctora Foster, leyendo valores de laboratorio al revés con facilidad practicada, 2.400 unidades por litro, más de 5 veces lo normal, indicando destrucción celular masiva. La aptoglobina es indetectable porque ha sido consumida uniendo hemoglobina libre. Y apostaría cualquier cosa a que si verifican bilirrubina indirecta, está elevada por toda la hemoglobina, siendo descompuesta en su hígado. Los dedos de la doctora Foster volaron por su tableta. Bilirrubina indirecta es 2 miligramos por decilitro. Normal es menor a 1.0, porque su hígado está procesando cantidades masivas de hemoglobina de células lisadas, dijo Grace inmediatamente. Eso es HPN, eso no es leucemia. Eleanor se había hundido de vuelta en su silla, rostro pálido, manos agarrando apoyabrazos tan fuerte que sus nudillos se mostraban blancos bajo su manicure de $200. Pero el doctor Blackwood dijo, nos mostró la biopsia de médula ósea. Había células blásticas. ¿Cuántas?, preguntó Grace, mirando directamente al doctor Blackwood. ¿Qué porcentaje de células blásticas? El doctor Blackwood vaciló por primera vez, y esa vacilación fue más condenatoria que cualquier palabra. 7%. Lo normal es menos del 5%, dijo Grace. Así que 7% está levemente elevado.
Pero para leucemia aguda esperarías 20% o más, usualmente mucho más, 60, 70, 80%. 7% podría explicarse por médula ósea, trabajando horas extras para reemplazar todos los glóbulos rojos siendo destruidos. Eso no es leucemia, eso es hiperplasia reactiva de anemia hemolítica crónica. El silencio que siguió fue ensordecedor. La doctora Foster miró al doctor Blackwood con una expresión que transmitía volúmenes. ¿Cómo perdimos esto? El rostro del doctor había pasado de púrpura a gris, el color de alguien cuya reputación profesional se estaba desmoronando en tiempo real, pero no estaba listo para rendirse. Todo esto es especulación. Especulación brillante de alguien que claramente ha estudiado medicina, lo concedo, pero especulación no obstante. Tenemos un diagnóstico confirmado basado en biopsia de médula ósea. No hiciste citometría de flujo, interrumpió Grace gentil pero firmemente. La doctora Foster me lo dijo en la oficina de seguridad. Dijiste que no era necesario porque el diagnóstico era obvio. Otro silencio, más pesado que el primero. Eleanor se puso de pie lentamente, piernas inestables, mundo entero inclinándose. Harrison, dijo en voz baja, usando el nombre de pila del doctor Blackwood con familiaridad de alguien que había sido su paciente, su amiga, su colega en juntas hospitalarias durante años. ¿Hiciste citometría de flujo o no? Nosotros, la presentación era tan clásica para leucemia que hice un juicio clínico de que pruebas adicionales solo retrasarían el tratamiento. ¿Hiciste o no hiciste la prueba? La voz de Eleanor se quebró como un látigo, la seo emergiendo a través del caparazón de la madre aterrorizada. No, admitió el doctor Blackwood, no hice citometría de flujo. Eleanor se volvió hacia Grace y por primera vez desde entrar a la habitación realmente la miró. No a través de ella, no más allá de ella, sino a ella, encontrando los ojos de Grace con enfoque desesperado de alguien cuya vida de hija colgaba en balance. Si tienes razón, dijo Eleanor lentamente, si mi hija tiene esta HPN en lugar de leucemia, ¿cuál es el tratamiento? No quimioterapia, dijo Grace inmediatamente. La HPN se trata con eculizumab, un anticuerpo monoclonal que inhibe la activación del complemento y previene que los glóbulos rojos sean destruidos. Es costoso, alrededor de $500,000 por año, pero funciona. Los pacientes entran en remisión, su hemólisis se detiene, viven vidas normales, pero si recibe quimioterapia primero, incluso una dosis, podría desencadenar crisis antes de que el eculizumab pueda ayudar. La mano de Eleanor se movió a la cama de su hija, agarrando la barandilla como si fuera la única cosa sólida en un mundo repentinamente fluido. ¿Cómo podemos estar seguras? Citometría de flujo en glóbulos rojos para verificar deficiencia de CD55 y CD59, dijo la doctora Foster, voz tomando eficiencia enérgica de una médica presentada con un diagnóstico diferencial que tenía sentido. Prueba de Ham para confirmar lisis mediada por complemento. Podemos tener resultados preliminares en 6 horas. Resultados definitivos en 24. Si Grace tiene razón, veremos expresión ausente o severamente reducida de proteínas ancladas a GPI en la superficie de células rojas. ¿Y si las pruebas confirman HPN? Preguntó Eleanor, aunque su voz sugería que ya lo creía. Ya lo sabía, porque una madre sabe cuando algo está mal. Entonces cancelamos quimioterapia inmediatamente, dijo la doctora Foster firmemente. Comenzamos eculizumab en su lugar. Charlotte se va a casa en una semana. Vive una vida normal. ¿Y si las pruebas confirman leucemia? Intervino el doctor Blackwood, voz luchando por control de una situación que se había deslizado completamente de su agarre. Entonces estaba equivocada, dijo Grace simplemente.
Entonces comienzan quimioterapia como planeado. Entonces regreso a dormir bajo la autopista y nunca tienen que verme de nuevo. Eleanor miró a Grace por un largo momento. Realmente miró, tomando la sangre, vestido rasgado, pies descalzos, desesperación e inteligencia y determinación feroz en ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero no se habían rendido. «Hagan las pruebas», dijo Eleanor. «Todas ellas. Ahora». El doctor Blackwood abrió su boca para protestar, para afirmar su autoridad, pero Eleanor lo cortó con una voz que había comandado salas de juntas y negociado tratos de miles de millones de dólares. «Hagan las pruebas, Harrison. Si te niegas, haré que la doctora Foster las haga, o llamaré a Mount Sinai y haré que envíen a su mejor hematólogo dentro de 1 hora. Tú eliges». Realmente no era una elección. El doctor Blackwood asintió rígidamente. «Ordenaré las pruebas inmediatamente». Se fue, traje de 4.500, crujiendo con orgullo herido. La doctora Foster tocó el hombro de Grace gentilmente. «Ven conmigo. Necesitamos limpiar esas heridas». Pero Eleanor levantó una mano, deteniéndolas a ambas. «Esperen», dijo. Su voz había cambiado, más suave, más vulnerable, despojada de armadura de CEO. «Grace, ¿ese es tu nombre?» «Sí, señora». «¿Mis guardias de seguridad te hicieron eso? ¿Te golpearon porque estabas intentando salvar a mi hija?» Grace tocó su labio partido con cuidado. «Sí, señora». Eleanor cerró los ojos y algo cambió en su rostro. Algo fundamental, como una pared agrietándose. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas. «Te llamé eso», susurró. «Te llamé una criatura. Le dije a Rebecca que te sacara antes de que contaminaras a mi hija, y estabas tratando de salvar la vida de Charlotte». Grace no respondió. «Sí, hiciste esas cosas», se sentía cruel. «Está bien, sería una mentira. Si las pruebas confirman que tienes razón», continuó Eleanor, voz temblando. «Si acabas de salvar la vida de mi hija, pasaré el resto de la mía asegurándome de que tú y tu hermana nunca duerman bajo otro puente. Eso no es caridad. Eso es pagar una deuda que nunca podría reembolsar completamente». «Señora Ashford», dijo Grace en voz baja, «no quiero su dinero». Eleanor se veía sorprendida. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué arriesgarte a venir aquí sabiendo cómo serías tratada?» Grace miró a través de la entrada donde Lily estaba sentada en el pasillo, pequeña y asustada. Luego miró de vuelta a Eleanor con ojos sosteniendo más sabiduría de la que 19 años deberían permitir. «Porque esa niña en esa cama es la hija de alguien», dijo Grace simplemente, «y la hija de alguien merece ser salvada, incluso si la persona que puede salvarla es nadie, incluso si es invisible, incluso si huele mal y se ve loca y es estrellada contra escritorios. La hija de alguien merece vivir, todas ellas, la suya, la mía, la de todos». El monitor cardíaco pitó su ritmo constante, el ventilador silbó, y Eleanor Ashford, multimillonaria, CEO, ama del universo, se derrumbó llorando en presencia de una adolescente sin hogar que acababa de enseñarle la única lección que importaba. El valor no tiene nada que ver con la riqueza, y la sabiduría lleva muchos disfraces. Y a veces, las personas que descartas son las que cargan tu salvación. Mirando a Grace ahora, ensangrentada, golpeada, pero de pie con dignidad que la pobreza no podía borrar, era imposible no sentir el peso de cada suposición que hacemos sobre el valor humano. Si esta transformación te conmovió, presiona ese botón de me gusta y suscríbete, porque lo que sucede a continuación te mostrará que los mayores milagros a menudo vienen envueltos en los paquetes más inesperados. 6 horas después, la doctora Foster entró a la suite de Eleanor llevando una tableta y una expresión que hizo que todos contuvieran la respiración. Grace se sentaba en una silla de esquina, heridas limpias y vendadas, usando bata prestada porque su vestido había estado demasiado sucio para quedarse. Lily dormía acurrucada en su regazo, finalmente exhausta de llorar.
Eleanor estaba de pie junto a la cama de Charlotte, mano descansando en la frente pálida de su hija. «Los resultados preliminares están listos», dijo la doctora. Foster en voz baja. Miró a Grace primero, y algo en sus ojos respondió la pregunta antes de que su boca formara palabras. La citometría de flujo muestra expresión ausente de CD55 y CD59 en glóbulos rojos. La prueba de Ham es positiva. LDH es 2.847 unidades por litro y subiendo. El aliento de Eleanor salió en un suspiro. «¿Qué significa eso?» «Significa que Grace tenía razón», dijo la doctora Foster, mirando a Eleanor con una expresión mezclando preocupación profesional con algo como acusación. «Charlotte tiene HPN, no leucemia. Si hubiéramos comenzado quimioterapia mañana como estaba planeado, habríamos desencadenado crisis hemolítica. Charlotte habría entrado en insuficiencia renal aguda dentro de 72 horas. Probablemente no habría sobrevivido la semana». La habitación se inclinó. Eleanor agarró la barandilla de la cama para no caer, rodillas repentinamente incapaces de soportar el peso de lo que casi había hecho, lo que casi había permitido que se hiciera a su propia hija. «¡Oh, Dios!», susurró Eleanor. «¡Oh, mi Dios!». El doctor Blackwood, quien había estado de pie rígidamente junto a la ventana irradiando orgullo herido durante 6 horas, pareció desinflarse como un globo perforado. Su rostro se volvió gris, luego blanco, luego verde, mientras las implicaciones se estrellaban sobre él. «Necesito, debería». No pudo terminar una oración. Su título de Harvard y 40 artículos publicados y 23 años de experiencia repentinamente no significaban nada frente a un diagnóstico que había perdido, un error que casi había cometido, una niña que casi había matado. «Necesitas salir de esta habitación», dijo Eleanor, su voz fría como nitrógeno líquido. «Ahora, doctora Foster, por favor asegure que el doctor Blackwood sea puesto en licencia administrativa inmediata, pendiente revisión completa del caso de Charlotte. Quiero que una junta médica independiente examine cada decisión que tomó, cada prueba que hizo o no hizo, cada suposición que casi asesinó a mi hija. Señora Ashford, entiendo que esté molesta, pero...» comenzó el doctor Blackwood. «Salga». La voz de Eleanor no subió en volumen, pero el comando hizo que todos se estremecieran. «Escuchará de mis abogados, de la administración del hospital, de cada junta de licencias médicas en este estado. Pero ahora mismo necesitas estar en algún lugar que no esté cerca de mi hija». El doctor Blackwood se fue, hombros encorvados, un hombre cuya identidad profesional completa acababa de implosionar. Eleanor se volvió de nuevo hacia Grace. Y cuando habló, su voz era diferente, cruda, honesta, despojada de toda pretensión. «Salvaste la vida de mi hija. Una adolescente sin hogar con labio partido y pies descalzos salvó a mi hija cuando un oncólogo entrenado en Harvard, con 40 publicaciones, estaba a punto de matarla. ¿Entiendes cómo me hace sentir eso?» «¿Agradecida?», sugirió Grace en voz baja. «Avergonzada», corrigió Eleanor. Profundamente avergonzada. Te llamé eso, te traté como basura, hice que te golpearan y arrastraran mientras estabas tratando de entregar información médica que salva vidas. ¿Qué tipo de persona me hace eso?» Grace estuvo en silencio por un momento. Luego dijo algo que se quedaría con Eleanor por el resto de su vida. «Te hace humana, señora Ashford. Todos vemos lo que esperamos ver. Usted esperaba que la gente sin hogar estuviera loca, así que vio locura, pero ahora sabe mejor. La pregunta es ¿qué hace con ese conocimiento?». Eleanor limpió lágrimas de su rostro con el dorso de su mano, manchando máscara de $300. «¿Qué hago? ¿Cómo hago esto correcto?». «Ya lo está haciendo», dijo Grace, haciendo un gesto hacia la cama de Charlotte, donde la doctora Foster estaba ajustando líneas 4, preparándose para administrar la primera dosis de eculizumab.
Está salvando a su hija, eso es lo que importa. Pero tú y tu hermana todavía están sin hogar, todavía durmiendo bajo puentes. Eso no es aceptable, no después de lo que has hecho. Grace se movió incómodamente, cuidadosa de no despertar a Lily. Señora Ashford, aprecio el sentimiento, pero no quiero caridad. Solo quería ayudar. Esto no es caridad, dijo Eleanor firmemente. Esto es justicia. Me devolviste a mi hija. Déjame devolverte tu vida. Durante las siguientes 3 semanas, la transformación de Charlotte fue notable. El eculizumab funcionó exactamente como Grace había predicho. La hemólisis se detuvo. La energía regresó. Los moretones se desvanecieron. Para el día 10, Charlotte estaba sentada en la cama, riendo con caricaturas. Para el día 14, estaba caminando por los pasillos. Para el día 21, la doctora Foster la declaró lista para el alta. Pero la transformación de Grace fue aún más dramática. Eleanor había mudado a Grace y Lily a la casa de huéspedes de la residencia Ashford, una estructura que era más grande y más linda que la mayoría de los apartamentos de Manhattan, con su propia cocina, baño y 2 recámaras. Grace había llorado la primera vez que tomó una ducha caliente, quedándose bajo el agua hasta que se enfrió, lavando 2 años de mugre acumulada de la calle. Eleanor también había contratado a un investigador privado para rastrear los registros académicos de Grace de Columbia. Todo lo que Grace había dicho era verdad. Había completado su primer año de escuela de medicina con promedio de 3.9 antes de que la muerte de sus padres en un accidente automovilístico la forzara a abandonar para cuidar a Lily de 6 años. La Oficina de Ayuda Financiera de Columbia confirmó que Grace había agotado todas las opciones antes de irse: préstamos, becas, programas de trabajo-estudio. Pero la escuela de medicina era costosa, y el duelo era costoso, y criar a una niña sola era costoso, y las matemáticas simplemente no funcionaban. «Quiero pagar para que termines la escuela de medicina», anunció Eleanor una tarde durante la cena en la casa principal. Charlotte se sentaba junto a su madre, color de vuelta en sus mejillas, comiendo pasta con entusiasmo que hacía que el corazón de Eleanor doliera de gratitud. Grace levantó la vista bruscamente de su plato. «Señora Ashford, no puedo». «Puedes y lo harás», interrumpió Eleanor. «Grace, eres brillante. Diagnosticaste un trastorno sanguíneo raro examinando basura en un parque. Te mantuviste firme cuando todos te dijeron que te fueras. Persististe cuando fuiste golpeada y humillada. La medicina necesita doctoras como tú. Doctoras que ven pacientes, no solo resultados de pruebas. Doctoras que escuchan la voz silenciosa que dice que algo está mal, incluso cuando todos los expertos dicen que todo está bien. Pero Lily, no puedo dejarla, y la escuela de medicina es tiempo completo. Lily vivirá aquí, dijo Eleanor simplemente. Irá a la mejor escuela privada en Manhattan. Tendrá todo lo que necesita. Tú también vivirás aquí, en la casa de huéspedes. Puedes estudiar, asistir a clases, hacer tus rotaciones y venir a casa cada noche con tu hermana. Ya hablé con el decano de medicina de Columbia. Están emocionados de tenerte de vuelta. Beca completa, cortesía de la Fundación Ashford. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Eleanor extendió la mano a través de la mesa y tomó la mano de Grace, la misma mano de la que alguna vez había retrocedido con asco. Porque me devolviste a mi hija, porque me mostraste que el valor no tiene nada que ver con la riqueza, porque quiero vivir en un mundo donde jóvenes brillantes no tienen que dormir bajo puentes, y porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque necesito saber que la persona que era en esa habitación de hospital no es la persona que tengo que ser para siempre. Me estás dando una oportunidad de ser mejor. Por favor, déjame tomarla.
Grace apretó la mano de Eleanor y asintió, incapaz de hablar a través de las lágrimas. 4 años después, Grace Mitchell estaba de pie en su toga de graduación de la Escuela de Medicina de Columbia. Lily, junto a ella, en un hermoso vestido. Eleanor y Charlotte en la audiencia, aplaudiendo hasta que les dolían las manos. Grace había terminado en lo más alto de su clase, especializándose en hematología, con enfoque particular en trastornos sanguíneos raros que a menudo eran mal diagnosticados. Tortilla. Mitchell, anunció el decano, y Grace caminó por el escenario para recibir su diploma. El sueño que había muerto bajo un paso elevado de autopista, resucitado por un encuentro casual y la esperanza desesperada de una madre. Pero la historia no terminó ahí. Grace abrió una clínica gratuita en el Bajo Manhattan, especializándose en tratar poblaciones sin hogar y otras comunidades desatendidas. Eleanor la financió completamente, nombrándola Centro Médico Segunda Oportunidad, después de la segunda oportunidad que ambas mujeres habían recibido. Grace, una segunda oportunidad en sus sueños. Eleanor, una segunda oportunidad en decencia humana. El lema de la clínica, impreso en cada pared, vino de algo que Grace había dicho ese día en la habitación de hospital de Charlotte. La hija de alguien, el hijo de alguien, alguien que merece ser salvado. Grace contrató a la doctora Foster como directora médica de la clínica. Juntas entrenaron a jóvenes doctores en lo que Grace llamaba diagnósticos de contenedor de basura. El arte de ver lo que otros perdían, de escuchar a pacientes que otros descartaban, de encontrar cebras en un mundo que asumía que todo eran caballos. Rodríguez y Thompson, los guardias de seguridad que habían golpeado a Grace, fueron despedidos y permanentemente prohibidos de trabajo de seguridad en salud. Su asalto fue capturado en cámaras de seguridad del hospital y el material se convirtió en material de entrenamiento para talleres de sesgo implícito a nivel nacional. Una historia de advertencia sobre el costo de las suposiciones. El Dr. Blackwood perdió su licencia médica después de que la revisión independiente reveló un patrón de exceso de confianza diagnóstica y pruebas insuficientes. Había estado tan seguro de su experiencia que había dejado de cuestionar sus propias conclusiones. El título de Harvard que había abierto todas las puertas se convirtió en el peso que lo arrastró hacia abajo. Prueba de que las credenciales sin humildad son peligrosas. Charlotte creció para convertirse en investigadora de hematología, inspirada por la adolescente sin hogar que había salvado su vida. Se especializó en HPN, determinada a encontrar una cura para la enfermedad que casi la había matado. Su primer artículo publicado a los 22 años fue dedicado a la doctora Grace Mitchell, quien me enseñó que el instrumento médico más importante es la voluntad de escuchar. Lily Mitchell se convirtió en trabajadora social, enfocándose en jóvenes sin hogar y reforma de cuidado de crianza. Nunca olvidó el terror de ese día en el hospital. Nunca olvidó cuán cerca había estado de perder a su hermana ante un sistema que valoraba apariencia sobre sustancia. Su defensa ayudó a aprobar legislación protegiendo a familias sin hogar de separación, basada únicamente en estado de vivienda. Y Eleanor Ashford, multimillonaria, CEO, ama del universo, aprendió la lección más importante de su vida de una chica de 19 años con pies descalzos y labio partido. Que la salvación a menudo viene disfrazada como la persona que más te ves tentado a descartar, que la sabiduría habla en voces inesperadas y que el precio de la gracia es la humildad de aceptarla cuando se ofrece. 10 años después de ese día en Manhattan Elite Medical Center, Eleanor estaba de pie en el vestíbulo del Centro Médico Segunda Oportunidad, observando a Grace examinar a un hombre sin hogar con el mismo cuidado y atención que le daría a la realeza.
El hombre estaba sucio, olía, su ropa estaba rasgada y Grace lo estaba escuchando con enfoque absoluto, tomando sus síntomas en serio, ordenando pruebas que otros doctores podrían descartar como innecesarias. «Nunca olvida», dijo Charlotte, de pie junto a su madre. Tenía 18 años ahora, a punto de comenzar estudios universitarios en Columbia, siguiendo los pasos de Grace. Cada paciente que ve recuerda cómo se sintió ser descartada, cómo se sintió ser invisible. Eleanor asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta. «Mamá», dijo Charlotte en voz baja, «¿alguna vez piensas en qué habría pasado si Grace no hubiera venido al hospital ese día?» «Cada día», susurró Eleanor. «Cada día pienso en cuán cerca estuve de perderte, porque no podía ver más allá de mi propio prejuicio. Y cada día estoy agradecida de que Grace fuera lo suficientemente valiente para intentar de todos modos, incluso sabiendo cómo sería tratada». Charlotte reclinó su cabeza en el hombro de su madre. «Ambas somos bastante afortunadas». «Afortunadas no es la palabra», dijo Eleanor. «Nos dieron gracia, en todos los sentidos de la palabra». Se quedaron juntas en silencio cómodo, observando a Grace trabajar, observándola dar a otros lo que Eleanor una vez había intentado negarle: dignidad, respeto, el reconocimiento de que cada vida humana tiene igual valor sin importar dónde se viva esa vida. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si estuvieras en los zapatos de Eleanor, ¿habrías tenido el coraje de escuchar a alguien que la sociedad te dijo que descartaras? Si estuvieras en los zapatos de Grace, ¿habrías arriesgado todo para salvar al hijo de un extraño? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, inspiró o restauró tu fe en segundas oportunidades, presiona ese botón de suscripción para más historias de redención y coraje. Aplasta el botón de me gusta si crees que todos merecen ser vistos y escuchados. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que sus circunstancias no definen su valor. ¿Desde dónde estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda, el valor no tiene nada que ver con la riqueza. A veces, las personas que más nos vemos tentados a descartar son las que cargan nuestra salvación. Tu historia aún no